capítulo 2. Primera carta de Juan, apóstol Juan, capítulo 2, a partir del versículo 3. Primera carta de Juan, capítulo 2, a partir del versículo 3. Quien encontró, diga amén. Quien no encontró, diga misericordia, siga buscando. Primera Juan, capítulo 2, a partir del versículo 3. Dice así la palabra del Señor. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino un antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo, el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz de la luz verdadera. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Versículo de 15 a 17. 15 a 17. Dice así: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vamos a orar. Santo Dios, te adoramos y pedimos ahora, papá, que tú hables con libertad a través de mi vida y prepare cada corazón a entender lo que tú tienes a decir en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros vivimos en un tiempo donde la gente está desarrollando lo que podemos llamar estilos de vida. Estilos de vida. Hay gente que tiene un estilo de vida que yo llamo de sano, ¿no? La gente que come sano, no come pan, no come carne, vive de ejercicios, gimnasio, camino. Bueno. Hay otras personas que tienen otros estilos de vida. Hay personas que quieren una vida intensa, ¿viste? Personas que quieren una vida intensa, les gusta la adrenalina, ¿viste? Agarra y salta de las montañas, de los edificios, de los predios. Vos sabés que allá en Auckland hay una torre que mide 338 metros de altura. ¿Viste? Ahora no sé cuánto tiempo lleva para llegar allá arriba, pero hay cerca de uno que quiere bajarse por afuera, ¿viste? Entonces ellos tienen ya organizado un cablecito, ¿viste? Allá abajo una escalera y el tipo va haciendo, ¿viste? Con esa sillita va bajando para poder llegar allá abajo. Cuando me dijeron que allá arriba el piso era de vidrio, yo digo, bueno, eso me queda capaz, ¿no? Pero tremendo eso. Y hay gente que le gusta el estilo de vida radical,
le gustan las cosas radicales. Ahora, hay aquellos que quieren una vida tranquila, ¿viste? Una casa en el campo, ajá, una gallina para criar, ¿viste? Tomar leche directamente de la vaca. Llámase la vida tranquila, es un estilo de vida. Antiguamente, en la década de los 70, salieron los hippies. Los hippies eran el tipo que no se bañaba, tenía el pelo largo, barba larga, uña larga, ¿viste? ¿Se acuerdan de los hippies? Entonces, se acostaban entre ellos. Yo tenía uno que conoció un pastor que había sido hippie. Y ellos hacían una apuesta para saber quién aguantaba más tiempo sin bañarse. Y él dijo que su récord fue 60 y tantos días. Era un estilo de vida, ¿no? Imagínate el dolor. Alabado sea Dios que ese tiempo cambió. Gloria a Dios. Amén. Pero por otra banda uno ha ido bueno. Pero el tema es que es un estilo de vida. Ahora, ¿y nosotros cristianos? Los cristianos, ¿cuál debe ser nuestro estilo de vida? Pregunta aquí está a su lado. ¿Cuál debe ser el estilo de vida del cristiano? ¿Cuál debe ser el estilo de vida del cristiano? El estilo de vida del cristiano es lo que podemos llamar de estilo de vida del reino. Diga conmigo, estilo de vida del reino de Dios. El reino de Dios. Amados, el reino de Dios tiene su estilo. Pensando que no. O sea, su forma, su manera de desarrollar. Todo cristiano debe querer el estilo de vida del reino. Pero, ¿cuál es el estilo de vida del reino? Esa es la pregunta que tienen que hacer. Entonces pregunte para quién está a su lado. ¿Cuál es el estilo de vida del reino? ¿Cuál es el estilo de vida del reino de Dios? El texto que leímos de Juan nos va justamente a apuntar a cuál debe ser el estilo de vida que nosotros como cristianos debemos desarrollar. ¿Cuál debe ser el estilo de vida que nosotros debemos tener? El estilo de vida del reino es tener una vida conforme a los padrones de Dios. El estilo de vida del reino es tener una vida conforme a los padrones de Dios. Y ahí te salta ¿qué? Con la otra pregunta. ¿Y cuáles son los padrones de Dios? ¿Cómo puedo saber si llegué a lo que Dios quiere para mí? Y ese es el tema de ese mensaje. ¿Cómo puedo saber si llegué a lo que Dios quiere para mi vida? Y cuando yo preparaba esa predicación, yo me preguntaba, Dios, ¿a dónde quieres llegar con eso? ¿A dónde querés llegar con eso? Y Dios me marcaba claramente que cada uno pueda mirarse hacia adentro, hacer una autoevaluación, un autoexamen, para que pueda saber a dónde está y a dónde quiere llegar. Porque así funciona. Cuando vos vas a hacer una evaluación, muchas gracias. Gracias. Aleluya. Una evaluación. Cuando vos vas a hacer una evaluación de algo, vos no tenés que medir de a dónde estabas a dónde estás. Porque si vos medís de a dónde estabas a dónde estabas, estás siempre contento. ¿Por qué? Porque saliste de a dónde estabas. La evaluación correcta se hace de a dónde estabas y a dónde quieres llegar. Si yo sé a dónde quiero llegar, yo puedo evaluar. Yo hablé 3 idiomas en una sola palabra. Yo puedo evaluar a dónde quiero, a dónde estoy y que tengo que avanzar. Pausa para el comentario. Allá yo tenía que hacer, hubo un momento que yo me di cuenta que yo era la única persona en el grupo, porque el grupo que estaba allá en Nueva Zelanda se dividió. 5 se fueron a Tocoro y me quedé yo.
con los demás del grupo. Yo lo que quiero dar, yo era prácticamente el único que hablaba inglés. Y hermano, ¿sabe qué es traducir del castellano para el inglés y del inglés para el castellano? Lo que me pasaba puntualmente era eso. Yo recibía la palabra en inglés, yo le pasaba en portugués. Y la gente me miraba en el pastor, me está hablando en portugués. Ah, perdón. Ahí yo le hablaba en castellano. Ahí ellos me hablaban en castellano porque yo preguntaba. Yo miraba el tipo y lo preguntaba en castellano. Y a veces, si está hablando en castellano y yo le hablaba en portugués, seguía en portugués, ahí yo hacía la traducción por inglés. Era un lío. La cabeza estaba así. ¿Viste? Pero Dios es bueno y llegado. Dios es bien. ¿Viste? 3 idiomas en una sola cabeza a veces no puede. Pero bueno, entonces ¿qué pasó? ¿A dónde yo estaba? ¿Cómo yo hago la evaluación de a dónde yo estoy y a dónde yo quiero llegar? Amén. Entonces la pregunta es, el propósito de hoy es que vos pienses, no que simplemente no estás a donde estás, pero que tenés que llegar a algún lugar. Y es a donde Dios quiere llevar. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo saber si llegué a lo que Dios quiere para mi vida? Vamos a ver eso. Primera cosa, para saber si llegué a lo que Dios quiere para mi vida, necesito preguntarme a mí mismo si he obedecido la palabra de Dios. Mira lo que va a decir el texto acá a partir del texto. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. Ahora, tenemos que entender 3 cosas. Primero, entender lo que es obediencia. Porque hay muchas personas que tienen una actitud de obediencia, pero no tienen un corazón obediente. Y ahí está un gran problema. ¿Por qué? Porque obedecen, porque saben que tienen que obedecer. Pero en su interior están peleándose con Dios porque no lo querían hacer, pero lo hacen. Ven la situación, se enojan con la situación, creen que no debería hacerlo, pero lo hacen porque son obedientes. Entonces tiene una actitud de obediencia, pero no tiene el corazón de obediencia. Y ahí saben que cae en el problema de Caín. ¿Cuál fue el problema de Caín? Caín fue obediente al Señor cuando lo llevó a ofrenda. Fue obediente al Señor, pero su corazón era un corazón obediente. No. ¿Y qué hizo el Señor? Rechazó la ofrenda. Entonces el tema acá no es solamente obedecer por obedecer, pero tener un corazón obediente, más do que simplesmente actitud de obediencia. Entonces, ¿cómo sabemos si obedecemos? No solamente con la obediencia del entendimiento, pero la obediencia del corazón. Pero él dice que, ¿obedecer a qué? A los mandamientos. ¿Y cómo yo voy a obedecer los mandamientos? Yo necesito en primer lugar conocer los mandamientos. Y ahí está el tema. ¿Sabe cuál es el problema hoy día? Que la gente no tiene paciencia de leer, menos todavía la Biblia. Y a veces termina alimentándose. No está mal, está bien que vos te alimentes de por ahí un predicador de internet, alguien que te baja algo de WhatsApp, bárbaro. Pero vos no podés olvidarse de que Dios hay cosas que va a hablar puntualmente a vos y quiere hablar con vos. Eso significa que vos tenés que dar tiempo al Señor para que hable contigo, tomarse tiempo, conocer los mandamientos. ¿Sabe por qué? Porque si vos no conocés la palabra de Dios, vos vas a ser llevado por cualquier viento de doctrina. Entonces viene uno y dice una cosa, y vos decís, wow, bárbaro, ese tipo sabe todo de la Biblia, como que yo, tantos años en la iglesia, nunca me había dado cuenta de esto. Ahí pasa otro, cuenta otra cosa. Y vos, pero el primero estaba totalmente equivocado, ese tiene la razón, amado. Vos tenés que conocer la Biblia vos. Ir a la palabra, leer la palabra, conocer la palabra.
conforme lo que enseña la palabra de Dios, voy a decir, opa, para, porque la Biblia no dice así. No, yo conozco el texto, yo ya lo leí 522 veces y media, porque de uno que yo tuve que parar, porque tenía que salir, pero yo conozco lo que dice la Biblia. No solamente conocer, pero interiorizarla. Vivir desde adentro para que tenga el corazón de obediencia. Eso significa que tienes que tomar tiempo para leer la Biblia. Porque un texto fuera del contexto, el pretexto. Entonces vos no tenés que simplemente leer la Biblia, el texto, cajita de promesa, la bendición, ¿viste? Pero cajita de promesa nunca tiene versículos malos, ya es sacar, ¿no? No temas porque soy contigo, no te asombres porque soy tu Dios. ¡Wow! Saca otro. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero no tiene ni una que te diga, si te equivocas, ¿viste? Alguna que te llame la atención, alguna llamada, un tironcito así. No tienes bendición. Vos no podés alimentar de eso. Vos tenés que alimentar de la palabra. Vos tenés que estar en la presencia de Dios, conociendo, interiorizando. Por eso yo hago un desafío. Lea una sugerencia, un desafío, una sugerencia. Y un incentivo, un aliento, una motivación. Dale, lea la Biblia todo. La vez yo dije eso en la congregación que yo pastoreaba, una hermanita, digo, pero pastor, te dijeron que si yo leía la Biblia toda, ya me voy a poner loca. ¿Quién escuchó eso una vez en la Biblia? ¿Viste? Es mentira, vos no te vas a poner loco. Amados, tenés que conocer, lea, porque la primera vez vamos a leer la Biblia. Cuando terminaste la primera lectura de la Biblia, ¿sabes qué va a tener ganas de hacer? Leerla otra vez. Y cuando vas a leer por la segunda vez, vas a pasar a leer, entendiendo mejor lo que va a hacer. Y vamos a pasar a entender el texto y el contexto, lo que quiso decir el autor, cómo fue eso, de qué manera fue. Eso te va a ayudar. ¿Para qué? Para que nadie más venga a pasarte una información equivocada y vos no creas. Entonces hay que conocer la Biblia, hay que tomarse tiempo de lectura de la Biblia, hay que tomarse tiempo para que realmente pueda interiorizar la palabra. Yo estuve leyendo un libro acerca de liberación y había una señora que no era cristiana, pero estaba leyendo la Biblia y estaba pasando un momento muy complicado en su vida y ella leía la Biblia, o sea, no iba a una iglesia, pero leía la Biblia. Y un día alguien me invitó a ir a un centro espiritista, ¿viste? Y ese centro espiritista pasaba algo muy raro, ¿viste? Porque había un megáfono y ese megáfono flotaba solo y quedaba hablando al oído de las personas. Raro, ¿no? Pero pasaba. Y lo que pasa es que cuando llegó al oído de esa mujer dijo alguna cosa y ella dijo, pero la Biblia no dice así. Cuando dijo, pero la Biblia no dice así, el megáfono cayó. ¿Por qué? Porque el poder de la palabra de Dios. Yo nunca entendí cuando Jesús dijo, acerca de renovos por tu palabra. Porque la palabra de Dios tiene ese poder, ella genera vida a donde entra. Y cuando vos pasás a conocer la palabra de Dios, no solamente en tu mente, porque el gran error del ser humano es cuando empieza a conocer la palabra de Dios solamente en su mente. ¿Quién conoce la palabra de Dios en la mente? Es lo peor que le puede pasar. Tienes que conocerla con el corazón, porque la palabra de Dios empieza a entrar en tu vida y generar vida dentro tuyo. Y no solamente dentro tuyo, pero alrededor tuyo. Porque es palabra de vida, palabra de transformación. Entonces, hermano,
Quero saber se já chegaste a lo que Deus quer para ti. Conozca su palabra. Pero no conozca su palabra como un abogado conoce a la constitución del país o el código civil. Viva esa palabra. Interiorice esa palabra. Disfrute de ella. Alimente-se de ella. Porque ella es vida para tus huesos. Ella es vida para tu vida. Alimente-se de la palabra del Padre. Porque cuando, y ahí es, como dirían los mexicanos, la clave negra del tema. Porque cuando vos conocés la palabra de Dios escrita en logos, ¿sabe qué pasa? Se manifiesta el rema, viene la revelación de Dios para tu vida. Y cuando la revelación de Dios entra en tu vida, Dios te va a enmarcar el propósito, el diseño, el sueño que Él tiene para ti. Entonces todo pasa a ser sentido. Entonces, ¿cómo puedo saber si yo llegué a donde Dios quiere, a lo que Dios tiene para mi vida? Primeiro paso, si yo conozco su palabra, y entre comillas, si yo conozco lo que Él tiene para mí. Porque cuando yo sé lo que Dios tiene marcado para mi vida, yo no me voy a desviar del camino. Yo no me voy a perder del camino. Y yo voy a saber a qué lugar yo voy. ¿Por qué? Porque yo sé lo que Dios tiene para mí. Volvamos a Alicia, el País de las Maravillas. Caminando, encuentra un gato. Y el gato, y ella pregunta al gato, gato, ¿a dónde lleva ese camino? Y el gato le devuelve la pregunta, ¿pero a dónde vas? Y ella dijo, no sé. Y el gato le contesta, para quien no sabe a dónde va, cualquier camino sirve. Y hay mucha gente entrando en eso, metiéndose por cualquier camino. ¿Por qué? Porque no sabe lo que Dios tiene para su vida, ministerio, propósito, sueño, deseo. Vos tenés que saber, porque si conoces la palabra de Dios, el rema de Dios se manifiesta en tu vida, Dios te va a marcar el diseño que tiene para ti y vos no vas más a perderse en el camino. Y si alguien te ofrece un camino que no es lo que Dios tiene para ti, vos vas a decir muchas gracias, yo ya tengo un propósito, un destino, yo ya tengo una meta trazada en mi vida, yo sé a dónde voy y no voy a perder tiempo con más nada. Amén. Gloria a Dios. Segunda cosa, ¿cómo yo voy a saber si llegué a donde Dios quiere que yo llegue? ¿Cómo puedo saber si llegué a lo que Dios quiere para mi vida? Para eso yo necesito preguntar si vivo como Él vivió. Eu estava já em Nova Zelândia e eu hice uma pergunta allá e eu escuché no gritar allá en medio. La pregunta era para acá. Si yo vivo como Él vivió. Jesús es que es mi modelo. Jesús es mi modelo. Jesús es mi ejemplo. Eso significa que yo debo vivir como quién? Como Él. Como Él vivió. Él nos dio ejemplo. Y la pregunta es, ¿cómo vivo como Él vivió? Primero, para hacer la voluntad del Padre. Y ese es el tema. Cuando yo vivo conforme Dios quiere que yo viva, yo no vivo más para hacer mi voluntad, pero yo paso ¿a qué? A vivir conforme la voluntad del Padre. Ya no importa más mis deseos, pero lo que importa son sus deseos, el deseo del Padre. Entonces, a partir de este punto, yo empiezo a entender lo que Dios tiene para mi vida. Y de que yo hago propósito y sentido para hacer la voluntad del Padre, para vivir como
como Él vivió, yo necesito vivir para hacer la voluntad del Padre. Y mi voluntad ya no va más a interferir a la voluntad de Dios. Ojo a eso, porque hay muchas personas hoy día que están usando a Dios como un gran sirviente. ¿Y qué estoy diciendo? No, porque Dios me va a bendecir, Dios me va a ayudar, Dios va a estar conmigo. Yo, el Señor, viste, el Dios del milagro, el Dios de poder, viste, y creen todo eso es hermoso, porque eso dice la palabra. Pero cuando vas a entrar en el nivel de la renuncia, de ser siervo, de vivir como Él vivió, como dice, que no más yo, pero que Cristo viva en mí. Ahí ya complicó. Ahí la situación pasa a estar mucho peor. ¿Por qué? Porque ella habla de renuncia. Amados, hay personas que viven, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Claro, pero primera cosa, antes de eso, tenés que saber cuál es la voluntad de Dios, para que yo me alinee a lo que Él tiene para mí. Él marca el proceso, Él marca el carril, Él marca el diseño, y yo alineo mi vida a lo que Él quiere. Y ahí yo he escuchado muchas cosas. Hay gente que dice, no, yo sirvo a Dios, pero yo sirvo a mi manera. Bárbaro. No, yo sirvo a Dios a mi manera, bárbaro. Ahora imagínate vos, fuiste a la parrillada, sábado a la noche, salí con la esposa, pero voy a la parrillada, ¿viste? Cuando vuelvo, gas, el olor al chorizo, a la costilla, a la tapa de nada bueno, ¿no? Me dijeron que mejor que tapa de asado. Yo estaba haciendo asado cuando hacía con tapa de asado, me dijeron que es dura. Hay que hacer con tapa de nada que es más blandita, ¿no? Hay gente que ya empezó a viajar. Ahí vos llegar y llamar al mozo, ¿viste? Y viene el mozo a servir. Vos decís, yo quiero una parrillada completa. Detalle, que con un complemento. Blanco tinto, vale aquí. Ahí qué pasa. Vos estás ahí, ¿viste? Ahí el tipo viene y te trae un riquísimo huevo frito. Ahí vos lo mirás así. ¿Y para allá? En la entrada, ¿no? No. ¿Verdad, para allá? Yo te estoy sirviendo como yo lo siento. Yo te estoy sirviendo como, viste, a mi manera. ¿Cómo te sentís? Mínimamente te levantarías, y iba enojado de ese lugar. Ahora hay gente que cree que Dios tiene que aceptar. No, Señor, yo te sirvo a mi manera. Y ahí entran en el error de Frank Sinatra. A mi manera. Te tengo la bronca de esa música. ¿Qué odio? Cuando yo la escuché, ¿qué odio? La odio. Y hay gente que piensa que puede servir así, a Dios, a su manera. Olvídate, querido. A Dios, o vos haces lo que Él quiere con mi registra. Ya arranca. Y después no entiendo por qué Dios no me bendice. Yo no entiendo por qué vivo así. Yo no entiendo por qué me pasa eso. Claro. Está queriendo servir a Dios a tu manera no cuenta. O es la manera de Él o no es. Ahí que pasó, David decidió traer la arca del concepto a Jerusalén. No, mirá la arca, viste, tenemos, o sea, rescatamos la arca de la mano de los filisteos, ahora vamos a llamar a Jerusalén. ¿Qué hizo David? Carro nuevo de buey, para los bueyes nuevos. Bueyes nuevos, gracias. Tecla sabio, hoy está un espectáculo, gracias a Dios. Bueyes nuevos. Es rey otra vez. Bueyes, gracias.
Y va muchachos sentados sobre el carro, y todos en aquella alegría, bueno, pusieron el arca sobre el carro. ¿Y qué pasó con el carro? Pisó una piedra. Cuando pisa una piedra, la arca del concierto, ¿qué pasa? Empieza a caer. El muchacho que estaba conduciendo el carro se puso angustiado y con una mano tenía la renda. ¿Y qué hizo él? Como una reacción natural, agarró la arca del Señor. ¿Y sabe qué le pasó? ¿Qué dice la Biblia? Fue fulminado en exacto momento. Pero ellos estaban haciendo con un corazón tan sincero. Ellos estaban haciendo con todo el corazón. Pero la Biblia decía que la arca, para ser conducida, tenía que ser conducida por los sacerdotes, con un varón, con una vara que pasara, y tenía que registrar tantos pasos hasta el primer sacerdote que llevaba la punta de la vara. Después de ese sacerdote tenía que tener tantos otros pasos para que pudiera tener la gente adorando. Dios estaba de arriba mirando. Dios sabía que estaba allá en la Torá, estaba escrito. David no lo leyó, pero estaba allá. Y Dios de allá de arriba mirando. Quiero ver qué va a ser primero. E usar, homem, pá! O vos hacer como Dios quiere con los hijos. O vos hacer como Dios planificó, o es no decide. Entonces, hermanos, cuando nosotros llegamos acá, tenemos que entender que mi vida tiene que ser como Él quiere, y no como yo quiero. Mi vida tiene que ser conforme su diseño y no conforme mi diseño. Yo necesito vivir como Cristo vivió. ¿Y cómo Cristo vivió? Haciendo primero la voluntad del Padre y no la mía. Mateus capítulo 6, versículo 36. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas. Así funciona. O vos haces, o vivís conforme Cristo vivió. Y ese es el diseño de Dios. La pregunta es, ¿y vos? ¿Ya estás viviendo como Cristo vivió? Alineando el diseño de Dios conforme lo que Él planificó para su vida. Para hacer la voluntad del Padre y renunciando a sus propios deseos. Esa palabra es buena, renuncia a sus propios deseos. Y ese es el gran problema hoy día, que la gente está tan preocupada con sus propias cosas, con sus propios sueños, con sus deseos, que ni siempre están alineadas a lo que Dios quiere. ¿Cómo andamos? ¿Cómo está tu vida? ¿Está alineada a lo que Dios quiere? ¿Está viviendo como Cristo vivió para hacer la voluntad del Padre y renunciando a sus propios deseos? Es algo que tenés que pensar. Porque si vos llegaste a esto, está dentro de lo que Dios quiere, dentro de lo que Dios soñó para ti. Pero si no, tenés que pensar dos cosas. Primero, si está en el proceso o si está estagnado en el proceso. Atención a eso. Todos nosotros estamos en procesos. Yo creo que Dios es un Dios de procesos. Para sacar al pueblo del Egipto, Dios tuvo un proceso con el pueblo. El pueblo necesitaba ver los milagros de las plagas sucediendo para que pudiera empezar a creer en Dios. Porque si no, Moisés le dice, gente, vámonos de acá, porque Dios quiere que hagamos un culto allá en el desierto. No iba nada. Entonces Dios generó un proceso para que el pueblo saliera del desierto. Dios enseña después que todo el diseño del sacrificio, la Biblia va a decir que es sombra de lo que viría. El cordero, el sacerdote, la mesa, el sacrificio. ¿Qué estaba haciendo Dios? Preparando, procesando el pueblo para la venida del Mesías. Entonces, Dios es un Dios de procesos.
saber que si vos estás en el proceso, si estás afuera del proceso o adelantado en el proceso. ¿Qué quiero decir con eso? Si vos ya estás viviendo conforme a lo que Cristo quiere para tu vida, si vos estás desarrollando el cumplimiento del diseño de lo que Cristo quiere para tu vida, o si vos simplemente estás estagnado, haciendo de Dios un siervo y comiendo de lo que Dios tiene para vos, de la bendición, de la gracia. Entonces vos tenés que evaluar y pensar, ¿a dónde estoy? ¿En qué nivel de relación yo estoy con Dios? Dios sabe que 99,9999% de nosotros todavía no llegamos. Y yo puedo poner incluso casi 100. Porque yo sé que hay cosas en mi vida también que necesitamos avanzar, que necesitamos en proceso. Pero la cuestión es, ¿yo estoy en el proceso o estoy parado en el proceso? De que tornarme imagen, vivir con Cristo vivió, como Él quiere que yo viva. Todo proceso. Tercera cosa, para saber si llegué a lo que Dios quiere para mi vida, debo preguntarme, ¿amo verdaderamente a mis hermanos? A ver acá, nosotros volvamos acá al texto. Él va a decir acá, el que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga tropezar, pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, y en ella vive, no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja. Entonces el proceso del amor, el referencial de amor en mi vida, está muy fuerte. Ahora, ¿cómo yo tengo que amar a mi hermano? Yo tengo que amar a mi hermano a pesar de ser como es, a pesar de no estar unas veces en el mismo nivel que estoy yo, a pesar de tener su carácter de esa manera, a pesar de tener problemas, luchas, áreas que todavía no fueron tratadas, y yo necesito amar a mi hermano a pesar de. ¿Por qué? Porque así como él, yo también estoy en el proceso. Así como hay cosas que yo miro a veces a mi hermano y me enojo, ¿por qué? Porque mi hermano no está en el mismo nivel que yo. Si viene uno que está en un nivel más avanzado que yo, se va a enojar conmigo. Pero no es ese el diseño. Yo necesito amar, porque amar es justamente tener paciencia de que ese hermano, como yo crecí, él también va a crecer. El proceso del desarrollo, del crecimiento. Yo no puedo pensar, ¿viste? Que yo soy y tengo mi deseo, mi carácter cristiano totalmente desarrollado. Estoy en proceso. Más adelantado que algunos quizás. Ahora, ¿qué hago yo? Si yo miro y veo mi hermano que no está en el mismo nivel que yo lo amo a pesar de él. Yo le soy paciente, yo le espero a que madure, aguardo. ¿Viste? Es más o menos la construcción de un muro. Cada uno tiene que construir un muro. Imagínate una muralla. Y vos tenés que construir una muralla. Vos ya estás no sé cuánto tiempo construyendo esa muralla. Llegó uno hoy. ¿Y qué pasó? Empezó a construir la muralla hoy. Ahora, el que empezó a construir la muralla hoy, él va a estar al mismo nivel del que está construyendo la muralla hace 5 años. No, porque él empezó hoy. Entonces todo un proceso. Entonces yo tengo que amar a mi hermano a pesar de él.
a pesar de que está en crecimiento, a pesar de haber cosas que todavía su mente no recibió de parte de Dios, está desarrollándose, está creciendo, y yo voy a amarlo a pesar de. Primera cosa. Entonces, para amar, para yo saber si realmente llegaron de Cristo, quiere que yo llegue, yo primero preciso preguntar que yo amo a mi hermano a pesar de. Segunda cosa, yo amo a mi hermano de actitudes y no solo de palabras. Eso está bueno. ¿Por qué? Porque yo no puedo simplemente decir, hermano, yo te amo, y no sé nada. Si yo sé que mi hermano está pasando una lucha, si yo sé que mi hermano está pasando una enfermedad, si yo sé que mi hermano está viviendo un momento delicado, mínimamente yo necesito orar con él. Como mínimo barato. Estoy orando por ti. Dentro de lo que está dentro de tu posibilidad, ayudarlo. Porque eso, así funciona el reino, la mentalidad, el diseño de vida del reino. El que puede ayudar, el que no puede. ¿Para qué? Para que ese, en la misma consolación que fue consolado, mañana después pueda consolar a otro. Entonces, ¿cómo yo estoy amando? Yo estoy enterado de las luchas de mis hermanos. Yo estoy enterado de los problemas que están viviendo mis hermanos. Yo estoy enterado de la dificultad que algún hermano esté pasando. Entonces yo necesito enterarme, buscar, orar, y dentro de lo que yo puedo empezar a hacer, ¿qué? Ayudar. Ayudar. Porque ese es el amor. Ese es el amor que Dios espera que nosotros tengamos. Claro que eso podría, cuando hablamos de amor, poderíamos profundizar mucho más, pero dentro de lo que habla el texto, es lo que necesitamos, es donde nosotros podemos llegar ahora. Entonces, ¿cómo está tu actitud en relación a tu hermano? ¿Cómo está tu actitud en relación a tu hermano? Necesitamos hablar. Yo creo profundamente en el nombre de esta congregación, Casa de Restauración, porque solamente necesita de restauración, ¿quién? Quien está quebrado. ¿Cierto? Quien no está quebrado no necesita de restauración. Eso significa que todos nosotros llegamos aquí quebrados. Y cuando digo de todos nosotros, yo me incluyo. Cuando nosotros llegamos acá a Argentina, yo necesito hacer todo un proceso en nuestra vida. Yo necesito sanar, porque también estábamos quebrados. También había cosas que sanar en nuestra vida. Y por eso en determinado momento Dios puso en mi corazón que ese Siam iba a ser Siam Casa de Reparación. Porque todos nosotros necesitamos saber. Entonces, y yo digo mío, yo digo todos, es un ministerio de restauración. Y cuando yo veo que hay un hermano que está ahí aprendiendo, alineando, trabajando, ayudarlo para qué? Para que no se pierda. Para que no se pierda. ¿Por qué? Porque no hay alegría cuando uno se pierde. No podemos en nombre de las buenas cosas perder nadie. Tenemos que tener paciencia, porque así hacemos con nuestros hijos, ¿no? Los enseñamos para que aprendan. Y ese es el deseo de Dios, que enseñemos. Todos nosotros podemos enseñar aquilo que aprendemos. Tener paciencia con aquellos que están en el proceso. ¿Para qué? Para que lleguemos todos juntos a la estatura perfecta, que es lo que dice la palabra. Es el proceso, y eso es amor. Eso es amor. La pregunta es, ¿cómo estoy actuando con mis hermanos? Cuarta y última cosa,
Para saber si llegué a lo que Dios quiere para mi vida, debo preguntar si no amamos al mundo. ¡Au! Y ahí empieza la última parte, cuando él dice acá, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. ¿Y de qué le está hablando? Uno, de que el mundo, de las cosas que ofrece el mundo. Amados, ese es el gran problema. Nosotros estamos viviendo una época en que el mundo está ofreciendo todo. Todo que el mundo te ofrece. Tanto de bueno como de malo. ¿Viste? Yo tuve algo que me llamó mucho la atención allá en Oakland. Algo que me llamó mucho la atención allá en Oakland fue que Oakland era la esquina del mundo. Me paré en la calle principal del centro. Amados, yo vi chinos, indios, musulmanes. ¿Viste? Había horas que yo pensaba que estaba en Japón, porque había tanto japonés, y yo creo que era japonés, no sé diferenciar. Todos chinos ahí, ¿viste? Desde a poco empezaba a pasar esa gente con turbante en la cabeza. Uno tenía un turbante rojo, otro tenía un turbante azul, y los ancianos tenían una barba blanca, turbante y barba blanca. Nunca había visto eso. Y mientras eso estaban los Hare Krishna gritando, Hare Krishna, aquela cosa toda. Y yo empecé y miré, Señor, eso acá es un mercado de la fe, vos podés elegir lo que quieras. Había la iglesia evangélica china que estaba haciendo un evangelismo chino ese día. Había los samoanos que estaban cantando samoano, yo estaba con samoano. Y cuando yo pensé que había visto todo, porque cuando terminamos la adoración pública, como allá ellos también tienen problemas de gente que vive en la calle, ellos habían preparado un sándwich para repartir a la gente que vive en la calle. Y yo había ido con ellos y había que cruzar una calle. Y allá ellos tienen una cosa interesante, una bicicleta, ¿viste? Que atrás tiene un lugarcito para dos. ¿Viste? Y la persona va en la bicicleta, va a pagar y lleva, ¿viste? Como si fuera un taxi. Ah, muy interesante, ¿viste? Una bici con 3 ruedas, la persona va adelante y atrás va a poder sentar ahí. Si no estoy equivocado, se llamaba Link Shaw, una cosa así. Parece que no. Y cuando yo fui a cruzar la calle, el muchacho dijo, thank you, el otro, thanks. Y yo miré y yo estaba medio perdido con el castellano, portugués. Yo la miré y dijo, obrigado. La chica dijo, de nada. Era brasileira. O sea, el tema es que todo ese mundo está ofreciendo un montonazo de cosas y vos tenés que elegir. Pero no elijas nada que venga del mundo. Nada que el mundo te pueda ofrecer. Nada que el mundo te pueda ofrecer va a ser mejor de lo que Dios te ofrece. Y ese es el tema. Si yo amo a las cosas del mundo, mi corazón no está en él. Si yo me enamoro de las cosas del mundo, de las cosas que el mundo me ofrece, de las pasiones que el mundo me ofrece, yo no estoy en él. Y es la gran clave de la vida cristiana. No simplemente que Cristo esté en ti, pero que vos estés en Cristo. Yo he escuchado a mucha gente buena predicar una mensaje muy linda, que Cristo está en ti y eso es poder, gloria en verdad, yo creo, pero nunca podés olvidar que vos necesitas también estar en Cristo, porque es lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15 versículo 5. Yo soy la videra, ustedes las varas. Yo soy David, ¿Cómo? yo soy David, no la videra. Gracias. Yo soy la vid, ustedes son las varas. Si no están conectados a mí, nada pueden hacer. Si yo no estoy conectado a Cristo, si yo no estoy en
frutos del Espíritu, frutos de adoración, como dice la palabra. Yo no puedo hacer nada porque yo no estoy en Él. Es importante que Él esté en mí, sí, pero el pacto no es solamente eso, es la mitad del pacto. El pacto es Él en mí. Ahora la cosa se pone buena cuando yo estoy en Él. Yo necesito estar en Él, porque si yo no estoy en Él, yo me enamoro de las cosas del mundo. Y yo paso a disfrutar de música del mundo. Yo paso a disfrutar de programaciones del mundo, programas televisivos del mundo. Yo paso a disfrutar de cosas que el mundo disfruta. Porque yo no estoy en Él. Necesito estar en Él. Porque si yo no estoy en Él, todo se pierde. La pregunta es, ¿vos estás en Cristo? No estoy preguntando si Cristo está en vos, porque cuando vos entregaste tu vida a Jesucristo, Jesús entró en vos. El Espíritu Santo entró en vos. La pregunta es, ¿y vos estás en Cristo? Es un nivel de relación. Estar en Cristo es un nivel de relación. Cristo está en vos, gloria a Dios, pero en vos ya está en Cristo. ¿Cómo puedo saber si yo llegué a lo que Dios tiene para mi vida? Si realmente Cristo está en mí. Porque cuando Cristo está en mí, la vida que vivía en la carne, ahora vivo en el Hijo de Dios. Y llego a donde Dios quiere que yo llegue. Cierra tus ojos.